Muchísimas gracias, gracias por la invitación, por esta interesante y creo que muy importante reunión y la posibilidad de poder participar en este proyecto tan interesante junto con todos los colegas de Nasubinsa, los compañeros de Nasubinsa. Nuestra tarea hoy del proyecto era analizar los flujos de personas, inclusive la migración y el turismo, y hablando francamente, era algo realmente difícil, mucho más que cuando solicitamos el proyecto. Aquí se puede ver los nombres de las personas que han trabajado y brevemente voy a hablar de la metodología, porque estoy seguro que podríamos tener algunas preguntas por la metodología, porque la metodología ha resultado ser todo un desafío. Después los resultados, algunos factores explicativos y al final del proyecto tuvimos el segundo cisne negro en la invasión rusa de Ucrania, y la emigración evidentemente se ve muy afectada. Y finalmente pues llegaremos a algunas breves conclusiones. Así que en lo que se refiere a la metodología tendríamos que recordar que hablando de la migración interregional, en realidad tenemos dos tareas distintas y dos esferas diferentes. Una es la internacional y la otra es interna. ¿Por qué las separamos? Por la forma distinta en que se recogen las estadísticas normalmente en los Estados miembros y desde luego distintos desafíos para nosotros para poder preparar las matrices finales entre las regiones europeas. Así que, en general, estamos hablando paso a paso. En caso de la inmigración externa, empezamos con lo que habíamos empezado cuando se había preparado en Eurostat. Luego fuimos a las instituciones estadísticas nacionales. Y entonces la conexión directa con las instituciones pidiéndoles, o sea, primero consultamos sus páginas web, la información que estaba allí, y luego ya las contactamos. Entonces, como no nada en Eurostat podía ser comparable, empezamos con las instituciones nacionales. También teníamos una etapa final que era el modelado, porque todos los datos no estaban todos avalados, no estaban todos disponibles. Esto es país a país. Uno hubiera imaginado que estos datos los proporciona Eurostat, y sí es el caso, pero solamente en las celdas que son de color verde, las amarillas vienen de las instituciones nacionales, y el gris quiere decir que no está disponible esta información. Así es la falta de datos ya a ese nivel. Entonces, ¿cuáles son las reglas para poder finalizar esta tarea? Normalmente, para minimizar las pérdidas, queríamos mantener los datos siempre que obtuvimos los datos completos. Entonces, as I have already said, y el conteo agresivo, y la presunción normalmente es que se infracalcula la
migración no se registra toda y en algunos países es más realista. En algunos países hay muchas brechas y por eso decidimos que si teníamos lo más extremo era, por ejemplo, la migración entre Rumanía y Alemania. Los datos eran completamente la emigración de Rumanía la migración de Rumanía de la emigración de Rumanía era mucho mayor que la inmigración según los datos alemanes. Entonces teníamos que aceptar esta heterogeneidad y teníamos que aceptar que utilizamos distintos tipos de modelos, a veces porque también es la cuestión del tiempo y la falta de datos era para ciertos años era donde, pero en algunos casos era necesario utilizar algunas variables externas para producir los datos finales y entonces utilizamos el análisis en la entrada y salida, la salida y la entrada, pasando de país a país, de región a región, y este es un ejemplo de cómo se llevó a cabo en el caso, por supuesto, cuando los datos no estaban disponibles. Finalmente utilizamos principalmente tres variables: el país de origen, la población; el país de destino era el PIB; eran los factores de empuje y tirón. Entonces la migración previa, según la teoría de la red de migraciones, explica por qué en algunas partes de Alemania los migrantes están concentrados, los migrantes de Europa del Este y también en otros sitios. Este era un factor adicional y esto se basaba en los datos de Eurostat sobre las poblaciones nacidas en el extranjero. Y finalmente produjimos las matrices, y esto es una información importante para todos los que quieren utilizar estos datos. El color, esto es un fragmento solo de las matrices, que eran las metamatrices, y a partir de estas metamatrices podíamos reconocer en cada celda cómo se había producido. Entonces, en el caso del color verde son los datos tal y como llegaron. Tenemos los datos enteros sin procesar. Y después tenemos distintos tipos de modelación basado en los factores pull-push. Así que esto es una explicación muy breve, se puede ver en nuestro informe cómo se llevó a cabo. Wojciech Pomianowski, nuestro compañero, que era el padre de esta metodología, no está con nosotros hoy, pero creo que finalmente tuvimos éxito, aunque fue un desafío importante. Entonces, vamos a pasar los resultados. Las relaciones más fuertes nos sorprende, igual que antes, cuando hablamos de las inversiones extranjeras, o las mayores tendencias son las migraciones internas. Adicionalmente, teníamos un punto metodológico y vemos que el tamaño de las unidades sí que es importante, especialmente en lo que se refiere a las migraciones internas. Si son inferiores en Polonia que en Francia,
se incluyen más migraciones internas. No hay forma de resolverlo. Lo único que podrías hacer es agregar las unidades y cambiar las presunciones metodológicas generales. Y esta es una de las razones, pero no la única, por qué la migración en Alemania y lo mismo en el Reino Unido son migraciones domésticas que son más fuertes, pero en otros países esto es una visión bastante clara de migraciones entre el sur y el norte de Italia, también en España, en Grecia. La migración suele ser a las zonas metropolitanas principales de cada uno de los países. A la derecha se puede ver la relación del volumen de flujo más alto, que concentra un 50% del volumen total de tráfico de migración. Y aquí vemos algunas migraciones internacionales, y esto suele ser del este al oeste, sobre todo de Rumanía y parcialmente de Polonia, pero esto se verá mejor en los otros mapas. Aquí pasamos a las regiones, y en el primer mapa se puede ver la intensidad de valor absoluto, y esto está ponderado por población, y se puede reconocer esta zona central, pero también es importante cuando estamos hablando de periferias, que esta imagen es mucho más diferenciada, sobre todo si comparamos un país como Rumanía y Bulgaria por un lado y Polonia y la República Checa por el otro, porque la migración, tenemos que recordar que estamos hablando de 2010 a 2018, así que esto es parcialmente, incluye parcialmente este enorme flujo migratorio de Europa Central, el mercado laboral para los europeos del este se abrió en la Alemania federal en 2011, si no mal recuerdo, y también en Austria, algún otro país. Así que las diferencias aquí son desde Polonia o Eslovaquia. Estos valores no son tan importantes por el número total de población. En relación con población, la migración polaca era mucho más alta. En la intensidad total, bueno, pues será casi lineal. Esta es una época especial. Es después de la crisis monetaria. Tenemos una ampliación de la Unión Europea y antes de los actuales cisnes negros. Pero si examinamos las dimensiones regionales, podríamos ver algunas diferencias, porque este es la salida, el flujo de salida general de migraciones en la periferia a España y los estados bálticos. Vemos el volumen total, pero por otro lado está aumentando en lo que se trata de entradas, pues está aumentando incluso en Europa del Este. Lo que es más importante es la concentración, los indicadores de concentración. Así que a la izquierda se ve la concentración por población, pero más ilustrativo es el segundo mapa, donde comparamos la intensidad frente a la concentración. Así que el rojo quiere decir que tenemos una migración muy intensiva y muy concentrada.
el flujo de personas, incluso las conexiones sociales, son unas regiones muy particulares. Esto es por la migración interna. Esto quiere decir que se concentra mucho en Londres y las mayores concentraciones son hacia Londres y ahí son muy intensivas. Por otro lado, tenemos una enorme área donde en general la migración no es tan intensiva, el color verde, y aquí este es el caso también de muchos países europeos donde domina el color verde, que quiere decir que la salida de migrantes era salida a muchos lugares en Europa y no a un lugar concreto ni un país concreto. El equilibrio, bueno, pues una característica básica que muestra el atractivo de cada lugar concreto para migrantes, y nos sorprende. Lo que es importante es que podíamos encontrar los lugares donde se podrían encontrar ciudades concretas, especialmente en la periferia, pero también en la Europa central y oriental y el sudeste, sobre todo de Europa, donde se puede ver un equilibrio muy balanceado, y también en Alemania del Este, porque podemos ver en este mapa todavía la frontera, se puede ver la frontera entre la Alemania del Este y Alemania occidental. Tenemos lo mismo en Varsovia, Praga, Bucarest y Atenas, así que son similares en este sentido y podríamos decir que son los lugares que compiten por los migrantes. Alemania, Suiza, Holanda, etcétera. Y es interesante también el caso de París, donde vemos un equilibrio, un balance positivo de migración rodeado de zonas negativas. A la derecha tenemos una imagen dinámica donde la migración cambió entre 2010 y 2018, presentado con los valores absolutos de los cambios, y aquí podemos ver lugares donde, especialmente una vez más en los países periféricos, donde el balance sigue siendo negativo, pero la situación está cambiando de una forma relativamente rápida. Y esto es alguna región en Portugal, España, también Rumanía, en Polonia Occidental y los estados bálticos también, ahí son muy visibles también. Distancia, bueno, pues primero está la proporción de la migración que es interna. Como pueden ver, algunas regiones, el Reino Unido es el mejor ejemplo quizás, donde es más del 90%. La migración es a Londres, pero también Escandinavia y la mayor parte de los países de Europa Occidental, y este nivel de este indicador es más lento en los países de emigrantes como Lituania, Polonia y Croacia y Portugal. Estarían en el mismo grupo, serían del mismo tipo. A la derecha podemos ver la distancia media de la migración. Esto nos sorprende, que en Europa las velocidades medias son más en el centro, son más cortas, y en la periferia son mayores, y el sur de España esto
Eso es por la migración nacional de Alemania y otros lugares. Islandia tampoco sorprende. Una vez más, se puede encontrar en algunos casos la competencia local. En la República Checa es menos visible porque Praga es una unidad muy pequeña, pero en el caso de Polonia con Varsovia y también hasta cierto punto en España, en donde los rodeos tienen unas distancias más cortas y la migración es principalmente hacia las zonas metropolitanas cercanas. Por otro lado, hay estos sitios donde podríamos reconocer que la frontera entre países son muy visibles y esto indica que la migración internacional a los países vecinos no es tan alta como hubiéramos podido prever. Y si vemos la frontera entre Polonia y Alemania y también entre Rumanía y Hungría, vemos este resultado es bastante distinto. También analizamos los factores explicativos según un modelo econométrico. Esto nos sorprende realmente desde el punto de vista que el nivel de ingresos y la riqueza de las regiones de acogida son factores importantes. Esto creo que es evidente. Sigue los estudios, sigue la teoría. El idioma es un factor confirmado por estadísticas. La pertenencia a la zona Schengen, al área Schengen, también tratamos de analizarlo de forma separada para lo se llaman los antiguos y nuevos Estados miembros para toda Europa, teniendo en cuenta el origen, y esto es uno de los resultados obtenidos, que es la apertura de los mercados laborales, que es uno de los factores determinantes más importantes. Y por supuesto, en lo que se refiere a las barreras, tenemos la falta de metrópolis en la región, donde no hay oportunidades para migrar a unas ciudades más grandes que están relativamente cerca. Entonces las personas están más dispuestas a optar por una migración de una distancia más larga. Y brevemente al caso de Ucrania, porque probablemente volveremos con esto hoy. Esto es simplemente que tenemos que ir con muchísimo cuidado y tendríamos que cambiar el tipo de seguimiento que estamos llevando a cabo, porque están cambiando muchas cosas. Por supuesto, en el caso de situaciones tan impredecibles, entonces vemos que el influjo de las ucranianas en Chequia, Eslovaquia y Hungría y Lituania, y también en algunos otros, España, Portugal, Italia, y a la derecha se puede ver el mapa de la diáspora ucraniana, las personas en Europa de origen ucraniano. Aquí vemos que Alemania es muy importante, y por supuesto Rusia, pero por otra razón. Estos son casos o escenarios dependiendo de la situación del futuro y cómo esta migración podría ser
durante el próximo año, dependiendo de la situación. En Ucrania, y en el peor de los casos, pues el flujo de migrantes ucranianos según las mismas líneas. Esta es la evidencia en contra de nuestros resultados de que no tenemos tanta razón, porque si estos son los nuevos datos del ACNUR, esto nos indica que casi no hay concentrón de ucranianos en Hungría y Rumanía, porque esto era una encuesta realizada en Polonia, cuando preguntábamos a los refugiados ucranianos cuáles eran sus planes, y el 15 o el 17% quería ir a estos otros países, y presumíamos esta información para todos los países de primer contacto, o sea que incluía Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Sí que es cierto para Polonia, la mayor concentración, pero Rumanía no lo es. Así que esto significa que también nuestra teníamos que vigilar o incluso cambiar nuestras teorías. Conclusión, muy generalmente, Europa sigue dominada por la migración interna, pero no obstante estamos hablando de la amenaza de inmigración internacional, y a los políticos les encanta hablar de esto, pero la intensidad de la migración en Europa es en zonas dentro de los propios países. Por supuesto, la migración internacional sigue dominada por los flujos este-oeste, y la intensidad de la migración puede que esté aumentando, no sabemos cómo es, pero sí que estaba aumentando entre 2010 y 2018. No obstante, si examinamos este diagrama, podríamos encontrar la dominación de Alemania y el Reino Unido como países receptores, y Polonia y Rumanía como países de origen. Pero vemos que la inmigración está cayendo, sobre todo en el Reino Unido, está bajando, ya estaba bajando incluso antes del Brexit, a excepción de Londres, pero Londres no es normalmente una excepción, pero la parte de migración desde Polonia está cayendo, y la migración desde Rumanía sí que está aumentando. Entonces el Reino Unido ha cedido su posición a Alemania, y por otro lado Polonia a Rumanía. Así que megas tienen el mayor número de balance de migración, incluso con un balance negativo en lugares como Varsovia, Berlín, Budapest, Bucarest, Sofía y Atenas. Esto es donde tenemos el balance positivo en un mar de negativos, pero en general, entre 2010 y 2018, el balance de migración se convirtió en that's increasing just in the few European megas. So this is not the situation that all megas have more and more positive balance. That is, for instance, not the case of Paris, or not the case of Roma. Rather, also not the case of Madrid and such a city. There's a quite short list, and it's mainly German cities. This is Munich, Frankfurt, Berlin,
then it's London and Warsaw. So those are the places which are most visible on that map. So we could say that there is a competition for migrants from peripheral regions between. Podríamos decir que hay una competencia, que había una falta de que había una competición de la periferia desde el centro de Europa y otros países. En algunas regiones, los europeos de países de Europa del Este están mejorando, y al mismo tiempo en algunas zonas de la Europa occidental esto es distinto. Desde luego los valores son muy inferiores en los países más grandes, así que no lo hemos comprobado, pero en un análisis econométrico, pero es algo para el futuro, pero hay distintos resultados para los países más grandes con un sistema de asentamiento policéntrico, porque tienen más oportunidades generalmente para la migración interna. Y en zonas periféricas tenemos un indicador, así que esto está drenando lo local. Y si hablamos de la distancia, podríamos resumir que la parte del este estaba dominada por una significancia relativa de la distancia en los influjos comparados con los flujos hacia el exterior. Y la mayor parte de los países de Europa Occidental tienen justo lo contrario, porque la distancia afecta principalmente la salida de emigrantes, pero hay que tener en cuenta que el tamaño de las zonas puede ser distinta, como por ejemplo en Alemania. El modelo ha confirmado la significancia de las asociaciones entre flujos de migratorios y niveles de ingresos, y también tenemos una lección de la guerra de Ucrania que afecta la escala general de las diferencias territoriales, y tenemos que recordar que la realidad ya ha verificado algunos modelos, y esto también es una lección importante para nosotros. Y finalmente, una conclusión para las oficinas estadísticas o Eurostat. Tendríamos que decir que Europa no tiene unos estudios de migración comparables. La mayor parte de nuestro trabajo lo hicimos porque teníamos que hacerlo, pero se vio dificultado por ahí. Incluso los datos básicos, no solo de región a región, pero incluso a nivel de país. Así que esto es un reto general muy importante que tenemos que abordar con Eurostat y quizás otras instituciones. Así que muchísimas gracias por su atención. Y ahora paso directamente a Marcin en el turismo, y luego estaremos listos para muchas preguntas.